pensar, de ver y de actuar, la manera de organizarse, de estructurar el Estado, de constituir el poder bélico y de establecer también la soberanía de los países o la dependencia. Evidentemente el mundo socialista tuvo gigantesca dependencia de la Unión Soviética. Los cubanos, por ejemplo, nunca señalaron cuánto era su deuda externa con la Unión Soviética y con otros países europeos, o sea, que vivían y tenían la economía basada en la cooperación, en los préstamos y en los subsidios que los países socialistas grandes que tenían influencia sobre los pequeños ejercían. Sin embargo, esto cambió y hoy día no se puede decir que haya eminentemente un enfrentamiento ideológico político. ¿Cuáles son las grandes guerras del presente? Ustedes saben que hoy día estamos viviendo, faltan pocos días para cumplir 2 años del inicio de la invasión de Rusia sobre Ucrania, 2 años de guerra. Y claro, no es una guerra con bombas atómicas, pero también existe ese riesgo. Ahora resulta curioso que sea una guerra de un país como es Rusia contra otro país que era parte de la Unión Soviética. Ucrania era parte de la Unión Soviética y desde 1991 que implosionó la Unión Soviética hubo muchos países que se constituyeron, que nacieron como tales, entre ellos Ucrania. Ahora están en una situación de enfrentamiento bélico, como es este caso, o de riesgo de futuras guerras. ¿A qué se debe eso? ¿A razones ideológico-políticas? No es que hayan desaparecido totalmente, pero subsisten. Es una guerra religiosa por religiones enfrentadas, la de Ucrania. No se puede decir que sí plenamente, ¿no? Hay sin duda cierto enfrentamiento ideológico religioso, pero no es la razón gravitante fundamental que ha precipitado la guerra de Ucrania. Sigue siendo la diferencia ideológico-política. Ahora Ucrania ya no tiene una ideología socialista como tenía antes cuando pertenecía a la Unión Soviética. Y sin duda que su nueva ideología, más liberal, más democrática, más tendiente a fortalecer relaciones con Europa Occidental, es una razón por la que Rusia ha decidido invadirla. Sin embargo, suponiendo que no tuviese tal enfoque ideológico-político, Ucrania posiblemente igual se hubiese producido la invasión, porque el deseo de Rusia de reconstituirse como imperio. Tal vez ustedes tengan otra opinión acerca de la causa de la guerra de Ucrania, pero en mi opinión expresa esa pulsión imperialista de Rusia, que hasta el año 91 del siglo pasado tuvo gran hegemonía y se constituyó en un país con fortísima influencia sobre sus satélites. Bueno,
Vamos a considerar, por ejemplo, que la religión es instrumentada en la guerra de Ucrania. Putin acude a Cyril, que es el patriarca de una religión y que lo apoya absolutamente. Entonces hay también la dimensión religiosa. Pero otra guerra que se está desarrollando desde el 7 de octubre del año pasado, fíjense, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, van a ser 5 meses. Dentro de pocos días van a ser 5 meses de una guerra que es eminentemente religiosa, que es la guerra de un país como es Israel, con un fortísimo, altísimo poder bélico, y un grupo terrorista calificado así por varios países de Occidente, que es Hamas, y que la situación da lugar a una posible escalada, incluyendo a otros grupos también declarados terroristas en varios países, Hezbollah, los hutíes, por ejemplo, ¿no? Y con participación de otros países también, no solamente Israel, sino Estados Unidos, Gran Bretaña, que no han participado directamente sobre la Franja de Gaza, pero que ya han tenido actuaciones bélicas contra distintos enclaves en Jordania, en Irak, por ejemplo. Entonces, esta guerra, la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas, que no es un Estado, es un ejemplo patente y sumamente preocupante por el contenido de la guerra. La guerra en este caso es eminentemente religiosa. Ustedes dirán, la religión también incluye ideología. Sí, es cierto, ¿no? Quien tiene creencias religiosas tiene ciertas ideas, pero la ideología, como hemos visto hasta el siglo XX y bueno, también en la guerra de Ucrania, se aplica más a la visión política, a la visión del mundo desde una perspectiva política. Bueno, entonces parece que Huntington tenía razón. El choque de las civilizaciones en el siglo XXI, en las postrimerías del XX, ha de ser de carácter religioso, eminentemente. Ahora, hay un Estado religioso, claro, Israel es un Estado con muy fuerte componente religioso de los judíos, pero hay otros también con confesión musulmana y podrían ir a la guerra como países. ¿Cómo se da la guerra en Ucrania? Aquí he puesto algunas imágenes del año pasado, no son de este año, donde se advierte cómo los países ideologizan a sus sociedades, es decir, los gobiernos, los medios de comunicación, especialmente cuando tienen hegemonía, son medios poderosos para reproducir imágenes sesgadas de la guerra. Aquí, por ejemplo, hay prisioneros rusos, todo está obtenido de internet, que terminan sometidos por los ucranianos y algunos están heridos. Pese a estar heridos, pese a que los ucranianos les dan atención médica, les dicen estos prisioneros rusos: nazis, los vamos a matar, los mataremos. Fíjense
qué ideologizada está, por lo menos este grupo de soldados rusos y cómo entienden la guerra. Pues la guerra es también un enfrentamiento de visiones ideológicas, de lavado de cerebro. No es solo de técnicos que tienen cierta capacidad, tienen ciertas capacidades, ciertas habilidades, cierto armamento, sino también tienen una visión explícita sobre en qué consiste la guerra. ¿Y en qué consiste, según ellos? Consiste en recuperar lo que siempre ha sido de la Unión Soviética, Ucrania, que además tiene muchos recursos naturales, que era una de las regiones más desarrolladas de la Unión Soviética, junto a algunas ciudades. Las ciudades ucranianas tenían gran capacidad industrial, gran capacidad bélica, la más grande central nuclear, Zaporizhia creo que se llama, está en Ucrania. Entonces no era una región abandonada de la Unión Soviética, sino un pulmón económico y militar. Invadirla no es solo para ampliar los kilómetros cuadrados que tiene Rusia, que es el país más grande del mundo, ¿no? Que son más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense unas 6 veces más grande que Bolivia, que nosotros tenemos un poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Y bueno, mucho más grande incluso que China, que es gigantesco, que Canadá, que Estados Unidos. Entonces el país más grande del mundo considera que una región que en el pasado fue crucial, tienen el derecho de invadirla y de incorporarla, ya no a la URSS porque no existen, sino a la Federación Rusa. Y bueno, hasta ahora han tenido relativo éxito, ¿no? Con muchísimas muertes de ambos lados, miles, decenas, centenares de miles de muertos, pero ya han ocupado, y cada día vemos las noticias que avanzan, retroceden unos y otros, pero que no se decanta una situación definitiva en favor de uno o del otro. Y sus soldados tienen esta visión, fíjense, estamos luchando contra los nazis ucranianos. Eso han difundido mucho al principio de la guerra los medios de comunicación rusos, donde además enunciar alguna palabra contra Putin es susceptible a terribles sanciones, años de encarcelamiento, incluso decir la palabra guerra está prohibido, es una operación especial. Entonces fíjense qué control más microfísico, ¿no? Hasta las palabras, y claro, con gente que delata, con agentes. Y estos soldados que reciben atención médica de los supuestos nazis ucranianos no agradecen esa atención, sino les dicen en su cara que son unos nazis y que los van a matar. Entonces la guerra es también un enfrentamiento de información, de comunicación, de ideas que se difunden y que se repiten, de represión frente a quienes tienen posiciones diferentes, críticas. Y en eso es muy fácil para un régimen totalitario mantener dicho control sobre los medios, sobre los mensajes, sobre las noticias. En cambio, en un régimen democrático siempre hay posibilidad de crítica y réplica, ¿no? Hay
multiplicidad de opiniones, de perspectivas, de valoraciones, y hay libertad de crítica. Entonces, hay una situación totalmente diferente si se trata de un país socialista con un mandamás a la cabeza, como es el caso de Putin y la Federación Rusa ahora en guerra con Ucrania, y cualquier país democrático donde hay Estado de Derecho, donde hay libertad de prensa, donde se respetan los derechos humanos, o al menos es posible resguardarlos en alguna medida. Putin es acusado hoy día de ser un asesino incluso de los opositores. Pero el más importante opositor, que estaba preso en una cárcel estatal, murió. No sé si se han enterado hace poco, hace una semana. Y claro, la esposa, presidente de Occidente, lo acusan a Putin de ser un asesino. Putin tiene una orden de aprehensión de la Corte de Justicia Internacional, de La Haya, por haber secuestrado a niños, alejándolos de sus padres en Ucrania, y por haberlos puesto a disposición de hogares rusos. Entonces, aunque haya esas situaciones, sigue siendo necesario y efectivo difundir mensajes, sembrar el terror, los apresamientos, la represión que existe continúa. Los crímenes de guerra también. Es decir, ¿cuán legítimo es bombardear a la población civil? Obviamente hay reglas para la guerra internacional que prohíben esos bombardeos, y Putin los ha efectuado de manera indiscriminada, con denuncias, verificación de las Naciones Unidas. Cerca de Kiev, por ejemplo, se han encontrado más de 1.200 cuerpos de civiles. Y algo parecido sucede en la franja de Gaza, en la franja de Gaza, con los bombardeos de Israel, que se hacen sobre también la población civil. Ahora, la situación es la misma. La situación es la misma de los civiles ucranianos, digamos, en Kiev, que no ha sido la ciudad más bombardeada, ¿no? Ha habido otros que prácticamente han quedado en ruinas, y la población civil ha tenido que desalojar, escapar, y muchos han muerto. En Gaza la situación no es así, es más complicada, y no hay lugares donde la población civil pueda cobijarse con alguna seguridad. Entonces, la situación de Rusia bombardeando civiles no es la misma que la situación de Israel bombardeando civiles, no solo por las condiciones geográficas, geopolíticas, sino también por las implicaciones militares. El ejército israelí dice que casi no hay ninguna casa en las ciudades de la Franja de Gaza que no tenga armas, que no tenga acceso a la red de túneles, y que la población civil es consciente de que apoya al grupo Hamas, que es el grupo terrorista señalado así por varios países.
Entonces eso, claro, marca ya una importante diferencia. La gente que ha muerto en Ucrania, los civiles bombardeados en guarderías, escuelas, teatros, refugios y casas, si bien pueden tener simpatía por su presidente, no están religiosamente condicionados. Entonces, hay una diferencia importante. Yo les voy a enviar algún material por WhatsApp y de manera libre quisiera que escriban, como les he dicho al principio de la materia, un comentario de una página mínimo, 2 páginas máximo, sobre este tema, ¿no? Similitudes y diferencias del bombardeo a civiles en Gaza actualmente y en Ucrania desde el inicio de la guerra. Pueden escribir, señalar los peores bombardeos que hubo el año pasado y en Ucrania, ¿no es cierto? Y los que se dan ahora. Vean en qué difiere el bombardeo a unos y a otros en el contexto político y en la justificación militar. Es decir, los judíos, el Estado israelí justifica sus bombardeos a civiles. Bueno, entonces esa es una tarea. Yo les enviaré algún material de apoyo, pueden usar el que quieran, pero comentario sobre ese tema. Similitudes y diferencias del bombardeo a civiles en la guerra de Ucrania y en la guerra de Gaza. Bueno, hemos dicho que la guerra de Gaza es evidentemente una guerra religiosa, como había vaticinado Huntington, Samuel Huntington, en este libro, El choque de las civilizaciones. Las próximas guerras no serán tanto ideológicas como religiosas. ¿Es eso así? En la guerra de Ucrania les había dicho que Putin ha acudido al patriarca Cyril, ¿verdad? O Kirill también, o Cirilo, que es que aparece en la fotografía con mucho énfasis, apoyando la invasión, apoyando a Putin, y que constituye la principal religión en Rusia, ¿no? La religión cristiana ortodoxa, que también aparece en Ucrania como una religión importante, en Bielorrusia. Yo no he visto, probablemente haya participación de Zelensky, por ejemplo, en algunos actos religiosos, pero sé, por ejemplo, que han incorporado el 25 de diciembre como la Navidad, lo que antes no había. Es decir, hay cierta aproximación a los ritos, las creencias de Occidente, el cristianismo más occidental. Y eso también tiene un sentido, ¿no? No es casual, no es por estadística, sino es también por crear una imagen favorable de Ucrania ante los países occidentales que son cristianos, sin duda, ¿no? Entonces hay esa aproximación de Ucrania a los países a través de la religión, pero no en un sentido fanático. Y ese es el sentido que existe en Putin, por ejemplo, al vincularse con este señor Kirill o Cirilo. Este líder religioso está en contra, pero de una forma rabiosa, contra Estados Unidos, por ejemplo, al que acusa de pretender dividir la Iglesia Ortodoxa Oriental, donde él tiene una primacía similar a la del Papa en Occidente. Entonces, estas religiones no son políticamente neutrales, y eso es mucho más evidente en el Islam. La yihad, que es la guerra santa,
que vamos a ver enseguida, ¿no? Y eso es lo que caracteriza la guerra de los musulmanes y el odio que generan los musulmanes contra Israel. Yo hice una entrevista en que los judíos denuncian que la educación que dan los musulmanes en la Franja de Gaza y en otros países no llaman a los judíos judíos, llaman sionistas, con una connotación despectiva, y enseñan a los niños que los sionistas son cerdos, no son personas, son animales, son cerdos a los que en algún momento hay que matar. Y eso enseñan los musulmanes a sus niños para que sean terroristas. Entonces no hay discursos de paz, de decir, bueno, estamos enfrentados, pero en algún momento lleguemos, ojalá, a conciliar nuestras diferencias, crear dos estados. No, al contrario, son discursos de odio que enseñan oficialmente los musulmanes a sus niños. Y que claro, las religiones de los cerdos, la religión judía y también de los otros, ¿no?, sus aliados, Estados Unidos, etc., son equivocadas. Entonces, una religión que puede ser empleada para semejantes distorsiones muestra, como en este caso, la flexibilidad de un discurso religioso manipulado para fines bélicos, para fines políticos, para fortalecer el poder de los líderes locales y generar acciones terroristas en el presente y en el futuro. Entonces, hacer que la religión sea un instrumento para fortalecer posiciones bélicas o posiciones políticas desnaturaliza el sentido de las religiones y pone a los líderes religiosos en una situación, o puedes tener alguna tendencia, pero no es evidentemente un apoyo o una condena declarada. Ese es el caso, por ejemplo, del Papa, ¿no? El Papa puede estar de acuerdo con unos, con otros, pero sus posiciones son siempre tibias, no son unas declaraciones enfáticas, como puede ser Kirill o Cirilo, que rabiosamente, como se ve en esta foto aquí, apoya a Putin y a la guerra y espera que Ucrania caiga, que Ucrania pierda. Entonces existe esa dimensión de la religión usada con fines políticos y militares como un arma, produciendo cierta desnaturalización del contenido del discurso religioso, que tiene que ver evidentemente con las creencias, incluso en Dios, lo divino, etc., pero que en algunos casos se plantea como discursos de odio. Y bueno, si vemos los hechos políticos del siglo XXI, el más importante, el 2001, es sin duda el ataque musulmán de Bin Laden a Estados Unidos, donde hubo miles de muertos, ¿no? Pero llegan a alrededor de 3.000 solo en las torres, y bueno, otros muertos también en el Pentágono, etc. Si vemos estos actos, ¿cómo los analizamos políticamente? ¿Son actos de guerra? Bueno, la definición de la guerra normalmente es un estado contra otro, ¿no? O varios contra otro, o varios contra otros.
Pero Al Qaeda, Osama Bin Laden no han sido un Estado. Entonces, no es una guerra de dos ejércitos o más enfrentados, con uniformes diferentes, con sus propias armas, sino un ataque terrorista. ¿Cómo se define actualmente el terrorismo? El uso de la violencia contra inocentes con la finalidad de sembrar el temor extremo. O sea, ese es el terrorismo. Se ataca a inocentes, población civil, no se ataca a los soldados del ejército enemigo, se ataca a la población civil que, bueno, tiene la desgracia de vivir en algún lugar y tiene la desgracia de ser identificada con alguna cultura, con alguna sociedad. Y en los primeros años del siglo XXI, la primera década, estos acontecimientos en Estados Unidos no fueron los únicos. Y hasta la segunda década hubo una gran cantidad de ataques terroristas. ¿De quiénes? Gente que no se descubre, que ataca de forma escondida, escondiéndose, no de forma abierta en el campo de batalla, sino de manera encubierta, haciéndose pasar por inocentes, con el propósito no de dañar instalaciones militares, sino símbolos, no del ejército enemigo, sino del país y de los civiles, es decir, matando inocentes, destruyendo bienes sociales, es decir, infraestructura. No estamos hablando de una sede militar, de un lugar de acopio de armas, no, estamos hablando de edificios dedicados al comercio. Ahora, claro, hay que analizar un poco, por ejemplo, el perfil de los terroristas al atacar símbolos. El World Trade Center, ¿de qué era símbolo? Del capitalismo, sin duda, ¿no? Del comercio mundial, del poder estadounidense, y eran pues edificios imponentes, no eran los más altos del mundo, pero sí estaban entre los más altos del mundo y se erguían como símbolo del poder financiero y político estadounidense. Entonces, atacar al símbolo es más efectivo que atacar una central militar, a una base militar, y hacerlo de la forma como lo hicieron, con kamikazes, ¿no? Pilotos suicidas. ¿Cuál es el mensaje del suicida? Mi vida no vale tanto como para que yo quiera preservarla, y me puedo inmolar porque así voy a destruir vidas del enemigo. Ahora, ¿es el enemigo? ¿Qué es un enemigo en la guerra? Un enemigo en la guerra es el ejército al que se le declara la guerra con un país uno contra otro, ¿no? Si hay acciones contra un país sin declarar la guerra, claro, se consideran deshonestas. Actualmente, para bombardear una central militar, una base militar, se necesita una declaratoria de guerra. Pero eso no se ha realizado en la mayor parte de los enfrentamientos. Japón ha bombardeado Pearl Harbor en diciembre del 41 sin declaratoria de guerra. Es más, la sorpresa era crucial para destruir la flota estadounidense, que fue destruida en gran medida. Entonces no fue una acción casual, sino premeditada. Por eso también los yanquis mandaron las 2 bombas atómicas a Japón, ¿no? Retaliación de Pearl Harbor. Entonces,
Declarar la guerra es una formalidad que hay que hacerla supuestamente para evitar daños colaterales, a la población civil. Hasta donde yo sé, los judíos advierten, no hacen ataque sorpresa a ninguna ciudad en la guerra actual. Se supone que están advirtiendo a los gazatíes para que desalojen el lugar donde van a bombardear. Bueno, si es así, ¿es realmente efectiva esa medida? Posiblemente no, porque además no dan opciones de a dónde escapar. Y no hay medios. Y algunos están escapando desde el norte de Gaza, han llegado al sur y no tienen a dónde más ir. Bueno, entonces, los hechos políticos del siglo XXI, desde 2001 hasta la segunda década, están marcados por el terrorismo. Y el terrorismo musulmán. Es decir, son grupos de confesión religiosa islámica, con una ideología que puede ser como la de Hamas, ¿no? Que difunde a sus niños: estos judíos son cerdos, hay que asesinarlos, hay que matarlos, y la misión nuestra es destruir al Estado judío. O pueden ser grupos como ISIS, como Al-Qaeda, que expresan además distintas tendencias musulmanas, étnicas y religiosas. Por ejemplo, entre los suníes y los chiitas, ¿no? Que los chiitas son radicales y están más concentrados en Irán. Irán es el país más de mayor concentración, densidad de los chiitas, que son los más radicales en su visión de la yihad, en su visión del sentido de su religión y de su pertenencia al Islam. Entonces, estos actos también, no sé si se acuerdan, la matanza que han hecho otros musulmanes a una revista francesa, ¿no? Charlie Hebdo. Y lo que ejercen persecución en África, por ejemplo, a los cristianos solo por ser cristianos. Entonces, han habido innumerables actos en los primeros años del siglo XXI marcados por actos de terror. Llegar a un semanario, a un periódico, temprano en la mañana con varias ametralladoras, comenzar a disparar a todo el que aparece dentro del periódico. Esto es un acto criminal, terrorista, que han cometido. ¿Por qué? Porque este periódico, siguiendo la libertad de prensa francesa, se burló de Mahoma, se burló del Islam, se burló de Alá, del Dios musulmán. Entonces eso, claro, es una ofensa imperdonable que solo hay que vengarla con el asesinato de los dibujantes, de los administrativos, de todos los que estaban ahí. Y así otros ataques, no sé si recuerdan, por ejemplo, el mayor ataque en Europa ha sido a España, ¿no? A los trenes con bombas simultáneas, que han destruido enorme cantidad de infraestructura ferroviaria, con también decenas de muertos. Entonces, esos son los actos terroristas, y otros actos en Barcelona, en Bélgica, de criminales que arremetieron en peatonales con enormes vehículos, matando a la mayor cantidad de inocentes, de gente civil. O sea, ¿de qué estamos hablando? De comunidades musulmanas en los países, incluso de gente belga, francesa, porque sus padres emigraron, se asentaron y continúan desplegando una ideología religiosa que es un discurso de odio y que promueve actos terroristas.
lo más que se pueda. En España, en una pequeña ciudad que se llama Ripoll, también de ahí aparecieron el grupo terrorista. Se radicalizaron jóvenes que vivían ahí y de pronto se radicalizaron y iban a cometer otros actos terroristas, pero lo hicieron tan mal que terminó explotando la casa donde se escondían, que era una casa de barrio. Entonces, fíjense que el terrorismo campea, el terrorismo se da a diario, y hoy se da en la Franja de Gaza con Hamas, que es un grupo terrorista, no es un grupo, no es un partido político en un país, por ejemplo. Es un grupo transnacional que está en la Franja de Gaza y en otras partes. Sus líderes viven en Qatar, por ejemplo, con todos los lujos de un país de los más caros del mundo, que es Qatar. Y que tienen amplios recursos. Alrededor de 800 kilómetros la red de túneles en Gaza, 800 kilómetros, fíjense, eso es más grande que los más grandes subterráneos de las más grandes ciudades, por ejemplo, Berlín, Londres, Nueva York, tiene pues redes enormes para el subterráneo, para el tren subterráneo, para el transporte masivo de gente. Y lo que tienen estos terroristas de Hamas, lo que han hecho durante décadas, es una red con infinidad de recursos, con agua, con electricidad, con aire, con ambientes para preparar alimentos, para preparar las armas, las lanzaderas de cohetes que los judíos detienen en gran medida por su famosa cúpula de hierro, ¿no?, que es de lo más avanzado del mundo para la defensa. Entonces, no es pues un grupo marginal que tiene ideas radicales, que va a terminar sus días, los dirigentes van a terminar sus días de la peor forma. Aquí, claro, hay varios ejemplos, ¿no? El EGTK, por ejemplo, ha sido así. Néstor Paz Zamora, ¿de qué ha muerto? De hambre. No tenía que comer, no tenía agua. No es que el ejército boliviano ha reducido a la guerrilla de Teoponte. No tenía que comer. Estaba tan mal organizado que murió él y sus compañeros, que eran unos cuantos. En Gaza la población civil está implicada, sabe, accede a los túneles, tiene armas y no un pequeño revólver. Acá, eso es lo que tienen, eso dice el ejército judío. Es muy raro encontrar una casa que no tenga armas, de gente civil, que no tenga acceso al túnel. ¿Para qué tiene acceso al túnel? Y los recursos, porque además es una población que vive de la limosna internacional, que en algunos casos son millones. Entonces, esos recursos internacionales que llegan a raudales los emplean para hacer los túneles, que es carísimo, además hacerlos a escondidas de los judíos. Entonces, fíjense que hay una ideología política en el siglo XX que se califica como terrorista y que hace de la religión un medio eficaz para enfrentamientos de los más brutales. El 7 de octubre del año pasado se han dado excesos inenarrables, bebés decapitados, partidos a la mitad, mujeres que han sido, mujeres encintas cuyos vientres se han abierto y se ha arrebatado al feto, amputaciones, decapitaciones, violaciones. Ese es el terrorismo. Y su finalidad, bueno, tiene varios fines, ¿no? Por ejemplo, que la población quede traumada, que se terrorice. ¿Qué es el terror?
es el miedo extremo a lo que podría pasar. Y claro, lo que podría pasar y pasó podría repetirse. Esa es la guerra de los judíos, que no haya las condiciones para que eso se repita. Que han tenido errores, sí, supuestamente tiene de los mejores servicios secretos, ¿no? El Mossad, por ejemplo, ¿no? Que se supone que es mejor que la CIA, pero no han respondido. Algunos dicen, sabían y querían que se llegue a extremos para justificar la guerra después. Algunos presidentes dicen, no, este es un crimen contra la población civil. ¿Es una población civil neutral como la de Kiev en Ucrania, por ejemplo? No. Primero. Segundo, los de Hamas usan a la población civil como escudos. O sea, las armas del terrorista no son pues las armas convencionales de una guerra internacionalmente reglada. La Convención de Ginebra y otras entidades, otros acuerdos de las Naciones Unidas han establecido en qué condiciones se puede llevar adelante la guerra. Una condición es no bombardear a la población civil, y eso los judíos han transgredido, como también Putin contra Ucrania. Pero hemos visto que la población civil de unos no tiene las características de la población civil de otros. Por otra parte, los terroristas musulmanes ideologizan a sus militantes. Aquí hay algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, los que no son maometanos, los que no son musulmanes, los que no profesan la fe y los ritos muy bien normados, ¿no? Del Islam, rezar 5 veces al día, por lo menos 3 orientándose hacia la Meca, con reverencias, etc. Son ritos muy rígidos, no son opcionales, no, cuando me acuerdo voy a rezar, no. Son muy rígidos. Y claro, se presenta a los no maometanos como satánicos, enemigos, representantes del maligno en la tierra, a los que hay que matar. Ustedes seguramente han visto, ¿no?, los crímenes de los musulmanes contra periodistas, contra supuestos espías de la CIA, etc. Decapitación pública. Imagínense, ese es el terror. Lo que han hecho en Gaza el 7 de octubre es el terror extremo. Y gracias también a los errores judíos. Pero, ¿qué ideología difunden? Que si tú mueres en la guerra santa, y esa es la yihad, la guerra santa, ¿no? La palabra asesino proviene de assassin, que en el idioma de los terroristas, esto de la Edad Media, significaba una secta de quienes mataban por la guerra santa. O sea, no eran unos mercenarios que mataron por dinero, los asesinos, los assassins, sino eran los que tenían la certeza profunda de que lo que están haciendo les va a procurar el paraíso. O sea, si tú mueres en esta guerra santa, vas a ser mártir. ¿Y eso qué significa? Lo más alto de la religión. Tu familia va a tener siempre gran respeto de los demás porque tú muriste por nosotros, y vas a ser recordado como un mártir. Pero lo más importante es que vas a ganar el paraíso. La palabra paraíso significa jardín y es también de origen musulmán, persa. Entonces, estas construcciones ideológicas relacionadas con la religión
ser de la secta de los Asashín, que eran los que morían y eran al fin mártires, y ser parte de esta guerra sagrada contra Occidente al final, ¿no? Las cruzadas fueron contra Europa occidental, que se había apoderado de Jerusalén, y con intervención del Imperio Otomano los musulmanes recuperaron y se daban los peores crímenes, eso de hacer que el enemigo se arrodille y quitarle la cabeza con una cimitarra enorme, desde ese tiempo. Entonces esas prácticas están vinculadas con la acción de los musulmanes, y el Corán, pese a que no es una incitación al odio, a la guerra, bueno, se usa también con ese fin. Y el caso de Mahoma, que es el principal profeta, que además lideró grupos armados y fue líder en enfrentamientos bélicos, es una inspiración. Entonces estamos hablando de una religión que fomenta el crimen, y no el crimen ocasional, sino el crimen masivo a los enemigos, que son los no creyentes. Los no creyentes no son pobres tipos que se van a morir y no van a llegar a nuestro paraíso, sino el enemigo al que hay que destruir, porque profesan una fe errada y adoran a falsos dioses. Y claro, es parte de su ideología, de su discurso de odio, aterrorizar a poblaciones íntegras, como lo que han hecho en los kibbutz judíos limítrofes a la franja de Gaza, ¿no? Los kibbutz son comunidades específicamente agrícolas, pueden tener algunos talleres de gente que tiene lazos fuertes entre sí, no familiares solamente, sino de vecindad, de comunidad, y que, bueno, tiene su propia organización, por ejemplo, educativa, etc. Es un modelo de vida comunitaria. Entonces, difunden el exterminio, el odio, denigrar al ser humano, al judío, diciendo que es un cerdo. Su antropología es de la violencia. Cuanto más uno se enfrenta al enemigo y termina muriendo, mayor es la recompensa en este mundo y en el otro, donde además va a tener alrededor de unas 50 vírgenes. Fíjense sus representaciones más prosaicas. El paraíso no es un lugar donde no haya sexo, al contrario, va a haber sexo, y el mártir va a tener a su disposición más de 50 vírgenes para él, para que dejen de serlo. Qué mentalidad, incluso cuando hablan y piensan sobre el paraíso. Y claro, ese es un deber cósmico, la guerra cósmica, y los enemigos son los enemigos de Dios, del Islam, que es la verdadera religión, de los creyentes que dan la vida por sus ideales religiosos, y lo hacen a nivel masivo. Entonces, ese es el fundamentalismo, creer que lo que yo digo es la verdad definitiva y que todos los demás están equivocados, pero no les dejo vivir equivocados, sino viven mientras yo me preparo para destruirles. Es decir, algún momento el Estado judío va a desaparecer cuando nosotros, los musulmanes, destruyamos al último judío, digamos, desaparecer de la faz de la tierra. Por eso los israelíes tienen el ejército que tienen, desarrollan la tecnología militar que tienen, porque saben que los musulmanes los odian. Ahora, no todos los musulmanes odian a los judíos. Hay países relativamente neutrales y hay países que se han aproximado a Israel
Egipto ha sido el primero en reconocer al Estado judío de Israel. Se fundó en 1948 y hasta hace poco se podían dar relaciones similares con Arabia Saudita, por ejemplo, pero lo del 7 de octubre, que además ha sido el aniversario del Yom Kippur, 50 años, ya ha habido una guerra, exactamente 50 años antes, una guerra de los musulmanes contra los judíos, y los judíos ganaron. Hasta ahora, en todas las guerras, incluida la guerra de los 6 días, los judíos nunca han perdido, porque desde su fundación, el 48, después del Holocausto, en Alemania, en Polonia, la principal preocupación ha sido su fuerza militar y claro, su tecnología, porque además la inteligencia industrial y militar judía es pues, sobresaliente a nivel mundial. Eso no es de la nada, es por el sistema educativo, es por 3 años de servicio militar obligatorio para hombres y mujeres, la dedicación a la industria militar, la arquitectura de la defensa. Toda construcción tiene lugares de seguridad y muchos seguridad nuclear, y todos para cualquier tipo de invasión. Por eso algunos de los kibbutz se han salvado. Entonces es un Estado construido que desarrolla la vida social con la prevención de defenderse siempre, y lo ha logrado con eficiencia durante, bueno, más de 70 años, 75 años. Entonces, y es el principal enemigo. Pero Estados Unidos, como es aliado de Israel, también es el objetivo de los fundamentalistas, de los yihadistas. Pertenezcan a cualquier grupo que sea ISIS, sea Al-Qaeda, sea Hamas, sea Hezbollah o los hutíes, sea del grupo terrorista que sea, los enemigos declarados son en primer lugar Israel, después Estados Unidos y los aliados, incluso otros países musulmanes de presencia suní o suníes, es decir, son países en los que prevalece la religión, pero no es la religión extrema, fundamentalista, que es chiita. Es una religión musulmana, pero que no llega a los extremos de la yihad, ser mártir, etc. Bueno, aquí tengo algunas consideraciones que espero que ustedes las vean. Les voy a enviar estas diapositivas hoy día o mañana más tardar, sobre qué es la religión, cómo hay que entender la religión. Y claro, hay varios significados de la palabra religión que dan lugar a entenderla también como una actitud beligerante. Pero ¿cuáles son las religiones beligerantes realmente? Es decir, religiones que orientan las creencias a la violencia. Este es un tema interesante, ¿no? Sin duda el fundamentalismo lo es, el fundamentalismo musulmán, a través del concepto de la yihad o la guerra santa, los mártires, etc. Ahora, esa religión, ¿cómo hay que entender? Si se admite que el Corán señala, o al menos sugiere, o al menos permite ciertas acciones violentas, se estaría manipulando el texto sagrado, porque el texto sagrado es sin duda incuestionable, para justificar acciones beligerantes, de belicosidad, etc. Sin embargo, en general no se advierte eso, como les había dicho, ¿no? No es que en el Corán haya una declaratoria de pacifismo universal y de prohibición a los maometanos a involucrarse en cualquier guerra con características religiosas, tampoco hay eso. Pero en los peores casos, claro, hay una manipulación de las ideas
del Corán, tendiendo a presentar no tanto el contenido mismo, sino, como se había dicho, la figura de Mahoma, por ejemplo, ¿no? Como una inspiración para acciones beligerantes extremas. Hay diferentes significados de la religión como vínculo, como vincularse con lo divino, por ejemplo, ¿no? Ese es el religar, el ligar como vinculación. También hay legere como leer, en el sentido de leer lo sagrado, ¿no? Leer lo divino. O también hay en el sentido de ligere, todo esto es latín evidentemente, tener cuidado. Y cuidado especialmente con uno mismo. Entonces, bueno, se puede usar el Corán como la justificación de la violencia extrema y la yihad, ahí sería la religión como lectura, ¿no? Se puede usar la religión como ejemplo de diligencia y cuidado ofrecido por Mahoma, y en ese sentido se realizaría como ligere. Y también como ligare en cuanto yo me vinculo con la voluntad de Alá y voy a llegar al paraíso hoy, que me voy a inmolar como kamikaze, pilotando el avión que se va a estrellar contra una de las torres. La religión, pese al ateísmo hoy día, estamos en la tercera década del siglo XXI, no es un fenómeno marginal. Puede ser que ustedes conozcan a muchos ateos, puede ser. Digan, no, pues ahora ya nadie cree en Dios. No es así. Más del 60% de la población mundial tiene alguna religión. Y aparte de las tres religiones más grandes monoteístas, que son el judaísmo, la más antigua, el cristianismo, tiene 2000 años, y el mahometanismo, el islam, que tiene 500 años menos, que 500 años después de Cristo vivió Mahoma. Hay más de 4.200 religiones. Fíjense, y las orientales son las más grandes en cuanto a población, pero las monoteístas más importantes son las tres, ¿no? Llamadas del desierto. Y claro, curiosamente, los judíos y el Estado judío tienen un poder militar sorprendente hoy día. Bueno, pero los ortodoxos judíos se oponen a tener ese poder, curiosamente, ¿no? Conocen a los que se visten de esa forma tan peculiar. Esos son los ortodoxos judíos, se oponen. Bueno, hay otra perspectiva que es la mayoritaria del pueblo judío, que obviamente apoya esto, ahora está en contra, apoya su política, la política judía en el Estado de Israel, de los 3 años obligatorios de servicio militar, de gran desarrollo del PIB, grandes cantidades del PIB para el desarrollo tecnológico, militar y el armamentismo. O sea, el judaísmo no es una religión que da lugar a los perdedores ni a las víctimas, sino a quienes despliega una capacidad de defensa y de ataque enorme. El cristianismo no, salvo el cristianismo ortodoxo ruso, con Kirill, ¿no? O sea, hay que apoyar a Putin, nuestro presidente, y estamos reconquistando lo que siempre fue nuestro, Ucrania, etc. Y es que lo diga una autoridad religiosa, es pues llama la atención. Bueno, el cristianismo ortodoxo ruso es así, pero en general el cristianismo, sea protestante o católico, en general profesa la paz. Ahora, profesar la paz puede ser muy engañoso, ¿no? Como han dicho los judíos. El que dice, paz inmediatamente, ya de una vez y para siempre, lo que está buscando es proteger a los terroristas, porque los terroristas están mimetizados con la
población civil, y si detenemos el ataque buscando a los terroristas, van a reorganizarse y reconstituirse pronto, y van a ver nuestros errores y nuestras fallas, y van a cometer crímenes iguales o peores que los del 7 de octubre. Entonces esos llamados a la paz, al estilo de Lula, ¿no? Que se nota que es el populismo demagógico, porque no se trata de decir, no, yo soy el contrario a toda forma de violencia. La violencia la ha ejercido, comenzado el 7 de octubre, y es algo como el peligro latente, como el peligro terrorista. Peligro terrorista que después de los aviones, el World Trade Center puede ser, no sé, una bomba atómica en Nueva York. Puede ser, fíjense. Y que no sea Kim Jong-un, ¿no? El líder de Corea del Norte, sino que sea un grupo terrorista. Entonces, contra civiles, ¿no? Es la definición que hay que mantener siempre. Aquí el objetivo no es una instalación militar, sino los civiles, y aterrorizar a tal grado que es una descomposición social. Nuestro gobierno no nos protege, nuestro Estado no garantiza que los terroristas van a ser reprimidos, perseguidos. Entonces, no hay que pensar que este mundo es ateo, como querrían algunos materialistas. No, lo que dijo Marx es correcto, al final la humanidad va a ser atea. Pues al contrario, la humanidad es cada vez más fundamentalista, penosa y gravemente, al estilo musulmán. Bueno, los judíos de alguna manera son así también en su propio mundo, en su propio contexto militar. Los cristianos no tanto. Y entre los cristianos aparecen, no, yo soy consecuente, no estoy de acuerdo con ninguna forma de violencia, paz inmediatamente. O Lula, ¿no? El ridículo de comparar a las víctimas. ¿Quién son las víctimas del Holocausto? Los padres, los abuelos de los judíos que viven en el Estado de Israel hoy día. O sea, sus padres y sus abuelos habrían sufrido algo que sus nietos y sus hijos están haciendo con los pobres palestinos. Esa es la demagogia de izquierda latinoamericana, visualizada en este obrero que, bueno, se ha convertido en un rico político que recibe como regalos departamentos de lujo. Por eso lo han procesado. Bueno, entonces la religión es masiva, mayoritaria, y puede haber múltiples religiones, incluso una religión sin Dios. ¿Cuál es la religión que no tiene Dios? El budismo, muy bien. O sea, no hay una imagen de Dios, ¿no? Puede ser un elefante, un gordo de orejas largas, Buda, lo que sea, ¿no? Pero como imagen que represente la divinidad. No, el budismo no tiene un Dios que se pueda expresar, no sé, en una imagen, en Jesús o lo que fuera. Entonces, la diversidad de religiones es enorme, más de 4.200 religiones en el mundo hoy día. Y claro, las orientales son las de millones, ¿no? Pero no se queda atrás el cristianismo, el mahometanismo, que tienen también estrategias. ¿Cómo se puede ganar el mundo con una población mayoritaria de yihadistas? Y eso están haciendo en Europa. En Europa están en un proceso de invasión de Europa para la finalidad de socavar el cristianismo, la democracia y toda la civilización occidental. Bueno, gracias.
Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario.